Cuando nosotros adoramos a Dios, ya hablando en un ámbito eclesiástico, en un culto, debe ser referente. La hermana White tiene un capítulo en los testimonios que se llama La conducta en la casa de Dios. Yo recomiendo que toda persona lea ese capítulo porque ahí ella traza principios. Debe ser reverente, debe ser un culto respetuoso. Y por encima de todo, el propósito del culto no es entretenerme a mí. El propósito del culto es tributarle honra y gloria a Dios. Lamentablemente hoy el culto se ha convertido en algo que se centra en el adorador, más bien que el que nosotros adoramos. No, a mí no me gusta la música de esa iglesia. Yo no voy a ir a esa iglesia porque no me gusta la música. Y allí no hacen esto y ahí no hacen lo otro, como si nosotros fuéramos los que vamos a dictar exactamente qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace en el culto. Nosotros adoramos como dice la Biblia que se debe adorar. Un ejemplo de reverencia es cuando Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente. Dice que cayó con su rostro al suelo. Cuando Isaías vio esa escena en Isaías el capítulo 6, cuando fue llamado como profeta, dice, estoy deshecho. O sea, a veces entramos muy confianzudos en el culto, como que podemos adorar a Dios como sea, vestir como sea, cantar como sea. No se puede, porque Dios es un Dios que exige respeto. Así que el culto debe centrarse en tributo, honra y gloria para Dios. Amén. Se debe usar la música que no distrae de Dios, sino que atrae a Dios. Amén. Y el mensaje no debe ser un mensaje que el adorador dice, eso me gustó a mí. O sea, nuevamente la idea, yo voy a donde predican un sermón como a mí me gusta. O sea, todo hoy en día se centra en el que adora y no el que adoramos. Así que esos son algunos de los principios que debemos tomar en cuenta cuando adoramos a Dios, particularmente en la iglesia. Amén. Y pastor, ahora yo tengo otra pregunta, algo bien controversial. Algunas personas dicen, yo estudié para pastora en la iglesia de nosotros, en la iglesia adventista. ¿Por qué que no se puede ser pastora? ¿Por qué que la iglesia adventista no tiene pastora, mujeres en la iglesia? ¿Por qué? Hoy en día en la sociedad se ha enfatizado lo que se llama la equidad, no la igualdad. Igualdad y equidad son dos cosas diferentes. Igualdad significa que el hombre y la mujer son iguales ante Dios como personas. Equidad significa que el hombre y la mujer son igualitos, en todo sentido de la palabra. Y por eso hoy en día hay transgéneros que participan en deportes de mujeres, hombres que participan en mujeres, porque en el nombre de la equidad todos son iguales. No cabe duda que la Biblia enseña que el hombre y la mujer están en un nivel de igualdad con Dios. Son 100% humanos en todo sentido de la palabra. Pero Dios ha establecido un orden en la iglesia. En 1 Corintios 11:3 dice que Dios es la cabeza de Cristo. El Padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer en el hogar y en la iglesia. Porque 1 Corintios 11 está hablando de cultos en la iglesia, no está hablando sencillamente, yo no tengo ningún problema con que una mujer sea presidente de una corporación del mundo. Exacto. Si es capaz de hacerlo, muy bien, pero estamos hablando en el ámbito del hogar y de la iglesia. La Biblia nos dice claramente, el apóstol Pablo, que el anciano de la iglesia debe ser marido de una mujer. Es muy claro. Lo dice en 1 Timoteo 2 y lo dice también en el libro de Tito. No es porque la mujer sea inferior, sino porque la mujer tiene una diferente función. Es como Jesús. Jesús está sujeto a la voluntad del Padre. Desde la eternidad está sujeto a la voluntad del Padre. La hermana White dice que él que desempeñó la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes celestiales. Sí. Así que antes de Jesús crear este mundo, ya él había creado los seres celestiales por la voluntad del Padre.
dice la Biblia. No por eso Jesús es inferior. Jesús es 100% Dios como el Padre. Pero funcionalmente Él se sujeta a la autoridad del Padre. De la misma manera debe suceder en el hogar. El hombre debe ser la cabeza del hogar. La Biblia dice, mujeres, sujetaos a vuestros maridos. Ahora, el problema es que a veces los esposos abusan con eso y pisotean a la esposa. No, porque el apóstol Pablo, luego de decir que las mujeres deben sujetarse a sus maridos, luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Exacto. Si la esposa ve que el esposo la ama y está dispuesto a morir por ella, como Cristo murió por la iglesia, la esposa no va a tener ningún problema en sujetarse a la autoridad del marido. Ahora, no significa que la mujer no puede predicar en la iglesia. La hermana White predicó. Sí. En los primeros años de la iglesia adventista había tremendas mujeres evangelistas que predicaban. No se trata de predicación. Se trata de una posición eclesiástica, ¿ok? Como anciano de la iglesia, o anciana de la iglesia, o como pastor de la iglesia. Por eso la iglesia adventista le da credencial ministerial solamente a los varones, porque la conferencia general 3 veces votó, todos los delegados de la iglesia mundial votaron que no se debe ordenar mujeres como pastoras, y esa es la posición que debemos tener. Así que el hombre y la mujer son iguales en su estatus ante Dios, pero no son iguales de función, tienen una diferente función. Yo les doy un ejemplo del mundo secular. Una corporación tiene un presidente, secretario y tesorero. Yo pregunto, ¿el tesorero es inferior como persona al presidente? No. ¿El tesorero es inferior al secretario o al presidente? No. Como personas están en un nivel de igualdad. Pero en términos de función, el tesorero y el secretario tienen que acatarse a lo que dice la cabeza de la corporación. Así que no es cuestión de igualdad. Eso es un falso argumento. Es cuestión de función. Pastor, hace más de 20 años, cuando yo entré a la iglesia, se decía que las joyas eran prohibidas bíblicamente. Pero hemos visto los últimos años que ya muchos ministros y personas de las iglesias dicen que no hay una base bíblica que demuestre que Dios prohíbe el uso de joyas. El problema es que nosotros hasta cierto punto en la iglesia nos hemos acoplado a la cultura. Ese es el problema, la cultura ha invadido la iglesia. Y eso es cierto en el asunto de la ordenación de la mujer. Los que apoyan la ordenación de la mujer en realidad no lo están haciendo porque lo encuentran en la Biblia, sino porque la cultura habla de la igualdad o la equidad entre el hombre y la mujer. Es decir, la cultura afecta la decisión. Lo mismo sucede con las joyas. El espíritu de profecía es claro de que no debemos usar joyas. Así que la persona que dice que eso era un asunto cultural de la época pasada, tienen que decir que no creen en el espíritu de profecía. Porque la hermana White es clara en cuanto a eso. Y la Biblia también. No solo en el Antiguo Testamento, sino especialmente en el Nuevo. El apóstol Pablo, en 1 de Timoteo capítulo 2, dice que el atavío no debe ser exterior, con peinados ostentosos, con oro, plata, sino con un carácter dulce y apacible. También en 1 Pedro 3, Pablo y Pedro, los dos grandes pilares teológicos del Nuevo Testamento, dice exactamente lo mismo en 1 Pedro 3 y el versículo 1 al 6. Así que es una norma bíblica del Nuevo Testamento de que no debemos usar joyas. Y hay un principio. El principio es que nosotros no debemos hacer nada que atraiga la atención a nosotros mismos y desvíe la vista de Jesús. Amén. Ese es el principio fundamental. ¿Por qué la gente, y no son solamente las mujeres que se ponen joyas, los hombres también, el zarcillito y el collar, y una pulsera, y a veces la forma como visten también, atrae la atención a ellos? Por ejemplo, y esto es fuera del ámbito de la iglesia, tiene uno cuando se celebran los Óscares de Hollywood.
un montón de tiempo dedica, mire el vestido de esta y mire las joyas de esta y mire, hacen programas de eso. ¿Quién es el centro de la atención? La mejor Sí, vestida, la peor la vestida. ropa. El centro de la atención es el vestido y las joyas y el maquillaje y todo eso. En la iglesia no debe ser así. En la iglesia se debe practicar modestia, tanto de los hombres como las mujeres. Amén. Hay algunos ministros que llegan en shorts a predicar y que se ponen una camiseta para venir a predicar en la iglesia porque es que queremos identificarnos con los jóvenes. Lo que debemos hacer es recordar que no estamos tratando de complacer a los jóvenes. Estamos tratando de adorar a Dios. Amén. Y hay que venir a Dios con respeto. Amén. Porque Él es el gran Dios del universo. Wow. El alto y sublime cuyo nombre es santo, según dice Isaías. Y no podemos venir destartalados como nosotros queremos. Nuevamente está el punto de que queremos una iglesia a donde me siento cómodo yo, a donde la música que quiero yo, vestirme como quiero yo. Es decir, es una adoración que no es enfocada en Dios, sino que es enfocada en nosotros. Ay. Wow. Cualquier cosa que se enfoque en nosotros, en realidad es pecado, porque todo lo que hacemos, debemos hacer es para gloria de Dios, no para gloria nuestra. Amén. Gloria a Dios. Hay jóvenes que dicen que no se quedan en la iglesia porque no se les da el permiso de hacer lo que ellos quieran. Entonces tenemos esa cuestionante. Para mantener a un joven en la iglesia, ¿tenemos que darle ese libertinaje? ¿O qué realmente necesitan ellos? Una buena pregunta. La iglesia nunca puede entretener a los jóvenes mejor que el mundo. Ujú. Así que si nosotros tratamos de entretener a los jóvenes como el mundo lo hace, vamos a fracasar. Sí. Sí. En realidad nosotros debemos elevar a los jóvenes a una norma más alta que la del mundo. El problema es que los jóvenes están adquiriendo su información mayormente de mensajes de texto, el internet, Google, TikTok, etcétera. Sí. Y como ellos en la semana se mueven en ese ámbito, pues ¿qué van a querer el sábado? Eso, Van a eso querer lo mismo. mismo, porque se han excitado con lo que han sobre lo que se han enfocado durante el transcurso de la semana. Sí. Les doy un ejemplo práctico, porque los ejemplos son muy importantes para ilustrar el asunto. Si un niño se le ha acostumbrado a comer bizcocho y helado y galletas y todo, y luego vienes un día, en una mano tienes una zanahoria y en el otro lado tienes un bizcocho con helado encima, ¿cuál va a escoger? El bizcochito. No va a escoger la zanahoria, ¿verdad? Y por eso los jóvenes hoy en día hay que elevarlos a una norma más alta que donde ellos están. No acomodarlos al mundo, no confirmarlos en el mundo. Exacto. Tenemos que traerlos a una norma mucho más elevada. Amén. Así es. Muy bien. pastor. Bueno, a la luz de la mayoría de las preguntas, quiero animar a los que están sintonizando este programa que ustedes se guíen por lo que dice la palabra de Dios. No permitan que la cultura dicte lo que hacen en su vida personal y lo que hacen en la iglesia. Hagan lo que Dios dice en su palabra, que es siempre el mejor camino. Así que vivamos conforme a la palabra de Dios. Estemos contentos de hacer lo que Dios dice, aun cuando vaya en contra de lo que nosotros sentimos y lo que nosotros queremos. Amén. El camino de Dios siempre es el mejor camino y siempre lleva a un fin glorioso, un fin cumpliendo el plan del Señor.